Mirad los pocos ingredientes que son, ¿vale? Y muy fáciles de recordar, porque tenemos 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de harina, 6 galletitas Oreo y después vainilla y sal como siempre para los dulces. Estos son todos los ingredientes, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras y una clara la vamos a poner aparte. ¿Vale? Esta clara la reservamos y las yemas por otro lado. Y así con todos. Vale, la última clara y la yema aquí. Esto lo reservamos. Vamos a agregar el azúcar, vamos a agregar la vainilla, ¿vale? Y batimos unos 2 minutos. Vale. Ahora le agregamos la clara que habíamos reservado y seguimos batiendo hasta punto letra. Ahora batimos las claras a punto nieve. Vale, pues ahora con un batidor de alambre vamos a ir agregando las claras a punto de nieve. Con movimientos suaves. Esto es lo que más tiempo nos va a llevar, pero si tenemos paciencia nos va a salir un pionono espectacular. ¿Vale? Que no pierda nada el aire. Mirad cómo va tomando cuerpo. Y vamos a agregarle la última parte de las claras. Esto ya casi está. No me digáis que no es fácil. La harina y acordaros de la pizquita de sal. Movimientos envolventes. Acordaros de tener el horno encendido a 180 grados, así cuando terminemos directamente al horno. Vale. Terminamos la harina de ponérsela y ya solo nos quedaría ponerle las cookies. Mirad qué masa más esponjosa, espectacular. Ahora vamos con las cookies. Vamos a poner en el vasito de nuestra Magic Bullet las galletas tal cual están, ¿vale? Ya tenemos la harinita esta de las galletas. Mirad cómo nos ha quedado. Mirad. Solo nos queda agregarle esto. Esto a los niños les va a encantar. Aquí tenemos la bandeja de horno con papel encerado, ¿vale? Volcamos nuestra masa. Acordaros de tocarlo lo menos posible, formando un rectángulo. Os dejaré las medidas también de la bandeja para que os hagáis una idea. Cuanto menos lo toquemos, más va a guardar las burbujitas, así que una vez que lo veamos así, planito en todos lados, lo llevamos al horno, como os digo, a 180 grados o un horno caliente, ¿vale? Unos 10 a 12 minutos, dependerá de vuestro horno. Mirad, aquí tengo un paño de cocina, ¿vale? Está humedecido, muy poco, ¿vale? Un poquito humedecido y vamos a espolvorear azúcar, ¿vale? Ahí es donde vamos a
enrollar el pionono. Mirad cómo nos ha quedado, ¿vale? Está doradito por las orillas, ¿lo veis? Cuando esté así lo sacáis. En caliente lo vamos a volcar. Ahí, tal cual, ¿vale? Le vamos a sacar el papel porque es más fácil. Porque después cuando está frío se puede pegar. Entonces sacamos el papel ahora. Mira qué fácil. Ya lo tenemos. Y mirad, quiero que veáis esto. Le he dejado aquí una parte libre al paño, ¿vale? Lo que vamos a hacer es girarlo ahí y empezar a enrollarlo con el paño. Así. Ahí. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo vamos a dejar así a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Vamos ahora con la crema de queso y nata. Varillas, bol y la nata 30 minutitos en el congelador, ¿vale? Vamos a comenzar a batir a velocidad media. Ahora vamos a ir agregándole el azúcar glass o azúcar impalpable, como le dice. Y por último le vamos a agregar el queso. Así de fácil. Mirad, ahí tenemos nuestra crema de queso y nata. Vamos a rellenar nuestro brazo gitano. Vale, aquí tenemos. Ya está totalmente frío, ¿vale? Mirad cómo no se rompe. Mirad. Totalmente elástico. Lo ponemos ahí en un papel encerado. Vamos a rellenar con nuestra crema. Recordaros la última parte, ¿vale? Aquí vamos a dejar unos centímetros que es donde va a ir rodando la crema, ¿vale? Para que no se nos escape. Entonces la última parte donde está el dobladillo, ese no lo rellenamos. Vale, ya que nos ha quedado así relleno, vamos a coger pepitas de chocolate. Eso también a vuestro gusto. Yo dejaré unas cantidades más o menos, pero vosotros le podéis poner más. Vamos a espolvorear las pepitas por todo el pionono. 50 gramos. ¿Vale? Y ya ahora lo vamos a enrollar. Bueno. Y ahora lo podemos decorar a nuestro gusto. Vamos a cortar las puntas. Mirad qué buena pinta este rollito. Ahí vamos a pegar el brazo. Vamos a decorar con la crema. Ponemos aquí el papel para no manchar. Ahora con las Oreo que tenemos aquí molidas, vamos a poner todo en el lateral. Vamos a ponerle también en los laterales, pero solo en la parte de abajo, como para que quede perfecto. Vamos a retirar con cuidado los papeles. Ahora vamos a decorarlo con unas galletitas Oreo, por supuesto. Vamos a ponerle una entera en el medio, ¿vale? Y así nos ha quedado nuestro brazo gitano de galletas Oreo con crema de queso. Pues espero que os haya gustado. Acordaros un buen like, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise cuando subiremos más vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. No te olvides compartir nuestros vídeos.